Buenas tardes, vamos a comenzar el día de hoy la charla de evaluación postoperatoria de sarcomas. Vamos a discutir cuáles son los protocolos que actualmente se están utilizando en el extranjero y también en la institución y tener un enfoque multidisciplinario acerca del seguimiento de esta patología. Siguientes, soy la doctora Vanessa Vélez Moro, coordinadora de la sección de músculo esquelético. Dentro de los objetivos vamos a ver cuál es el flujo de seguimiento postoperatorio que está recomendado por los colegios tanto americano como europeo y el que se está tomando actualmente para la guía de elaboración de sarcomas del grupo CELNET. También vamos a identificar los exámenes de seguimiento, cuáles son los más adecuados y los lapsos de tiempo, teniendo en cuenta las recomendaciones actuales. Vamos a conocer también cuáles son las nuevas técnicas de imágenes actuales que tenemos en la institución y vamos a conocer el protocolo institucional que actualmente contamos. Siguiente. Este es un caso de nuestra institución de un paciente con rhabdomyosarcoma que llega a la institución debutando con compresión medular. Como pueden ver, tiene una gran cantidad de estudios solicitados de múltiples modalidades de resonancia magnética, ¿no? Vemos aquí los estudios que se han pedido durante el año pasado y los que actualmente tiene citados. Posteriormente vamos a entender el impacto que tiene esta cantidad de estudios en el seguimiento de estos pacientes. Siguiente. Es importante saber que si bien los sarcomas son patologías raras, tienen una alta tasa de mortalidad. Al ser una patología rara, realmente no hay muchos estudios de esta patología. La mayoría son grupos pequeños. En el caso de los sarcomas, tenemos que los más frecuentes son sarcomas pleomórficos indiferenciados, liposarcomas, leiomiosarcomas. Tenemos que la tasa de recurrencia va a variar dependiendo en dónde son tratados. Normalmente esta recurrencia es más alta cuando son tratados en instituciones que no tienen una alta experiencia en tratamiento multidisciplinario. Esto implica desde el planeamiento del tratamiento basado en las pruebas diagnósticas tanto de imágenes como genéticas y patológicas y la parte del tratamiento neoadyuvante de mano con los clínicos. Es importante también saber que anteriormente las técnicas eran más radicales, normalmente se optaba por tener resecciones bastante amplias. Actualmente, dependiendo de cada caso, hay algunas indicaciones en las cuales se pueden hacer resecciones no tan amplias y ser un poco más conservador. Esto va a depender también del grado de expertise del grupo multidisciplinario que esté tratando estos pacientes. Siguiente. Siguiente. Es importante recordar también cuál es la frecuencia, va a variar dependiendo del grupo etario. Desde el punto de vista de imágenes, eso también nos sirve cuando nos llega una patología, ya que nos indica cuáles patologías son más frecuentes dependiendo de la epidemiología y también de la parte de la ubicación, ¿no? Tenemos de que en el grupo de adultos los más frecuentes a nivel óseo son los condrosarcomas, osteosarcomas. También tenemos patología de los cordomas que son más frecuentes que se localicen tanto en la parte del clivus, la parte de sarcomas de Ewing, que también podemos verlo en pacientes adultos jóvenes, y también otras patologías como los sarcomas pleomórficos de alto grado indiferenciado, ¿no? En el caso de los niños a nivel óseo es más frecuente los osteosarcomas, también tenemos sarcomas de Ewing, condrosarcomas. Siguiente. Los factores de riesgo que deben tener en cuenta las diferentes áreas que manejan este tipo de pacientes y que deben de contar con estos datos, viene a ser el grado tumoral, ya que sabemos cuando los tumores son grado 2, grado 3, tienen mayor riesgo de hacer recidiva o metástasis, ¿no? También es importante tener en cuenta el tamaño, ya que se han encontrado varios reportes en los cuales cuando tienen un tamaño mayor a 10 centímetros, la tasa de recurrencia es muy alta, así también como la de metástasis. Estos pacientes van a tener un mal pronóstico. ¿Por qué es importante también tener la localización?
porque los tumores que son de localización más superficial, normalmente el riesgo de malignidad es menor, pero si estos tienen un punto de corte de 5 centímetros, un crecimiento acelerado o son duros y fijos, entonces esto también nos indica que la posibilidad de malignidad es más alta. Esto, en el caso de imágenes, nosotros también evaluamos al momento de hacer algunos exámenes, como es la ecografía. En el caso de que los tumores sean más profundos, el corte a nivel del tamaño de las lesiones disminuye. Ya no consideramos como punto de corte 5 centímetros, sino baja a 3 centímetros. También es importante tener el dato de los márgenes quirúrgicos, si es que ha habido compromiso de los márgenes quirúrgicos, también porque es muy frecuente que la recurrencia de enfermedad o la existencia de la misma se dé a nivel del lecho quirúrgico. En el caso también de un procedimiento de biopsia, si es que este ha tenido un trayecto y ese trayecto no ha sido sacado al momento de la resección, también es importante conocer esto, ya que al momento que se realiza la biopsia se puede hacer un compromiso mayor de la lesión, comprometiendo más de un compartimento si es que es intracompartimental y cambiando el pronóstico del paciente. Y bueno, si es que se hace una resección que no es amplia, también dependiendo del tamaño de la lesión, también altera el pronóstico del paciente. Siguiente. Aquí tenemos una paciente, niña de 10 años, que tiene un diagnóstico de sarcoma alveolar y tenía como antecedente márgenes positivos al momento de la evaluación por patología. Aquí estamos viendo el control y al momento que se le hace la imagen superior, que está marcada con flechitas negras, viene a ser una lesión de alta señal heterogénea en secuencia T2 en un plano axial. Nos indica que hay una lesión que ha recurrido en el lecho. Cuando se le realiza a este paciente un mes posterior a la cirugía, un estudio de tomografía, aquí se muestra también la lesión y está marcada con la flechita blanca. Siguiente. Aquí tenemos que 16 meses después le hicieron a este paciente un control por ecografía. Estamos viendo las imágenes que son oscuras, que son hipoecoicas, multilobuladas y que tienen flujo al Doppler. Nos indican de que esta enfermedad es activa, es sólida. Siguiente. Aquí tenemos la imagen de resonancia magnética que se le realizó y podemos ver, esta es una secuencia con saturación grasa contrastada que estas lesiones captan, confirmándose la parte de la recurrencia. Siguiente. Tenemos aquí las recomendaciones del colegio tanto americano de radiología y en la parte inferior tenemos del colegio europeo de radiología para la parte del seguimiento. ¿Cuáles son las técnicas que se recomiendan? Anteriormente, la recomendación para la parte del estadiaje en tórax era una radiografía de tórax, porque sabemos de que los sarcomas tienen bastante predilección por metástasis pulmonar. Actualmente la recomendación ha cambiado y lo que se está recomendando es una tomografía de tórax, ya que muchas de las metástasis van a ser micronódulos. Cuando estamos hablando micronódulos, estamos hablando de lesiones de 3 milímetros que no van a ser adecuadamente visualizadas, si es que son pocas, en la radiografía de tórax. También el gold estándar recomendado actualmente viene a ser la resonancia magnética para lesiones de partes blandas y también nos sirve para ver compromiso extraóseo en las lesiones de sarcomas óseos. Otros métodos adicionales que nos pueden servir viene a ser la parte de resonancia de cuerpo completo, especialmente cuando el PET-CT o el MRI PET tienen falsos negativos. Ejemplos son en algunos sarcomas que tienen baja actividad metabólica, como vienen a ser los sarcomas que tienen bastante componente mixoide. Y nos van a dar unas imágenes quísticas. Siguiente.
Aquí he hecho un breve resumen, que es lo que también hemos acordado en la parte del grupo multidisciplinario de sarcomas, de acuerdo a hacer el seguimiento utilizando las técnicas actuales recomendadas, y estas también deben de ser pedidas en cierto tipo de patologías, dependiendo del tipo histológico y en ciertos lapsos. Tenemos que se han clasificado dependiendo si el sarcoma es de bajo o de alto grado. Si es que son de alto grado, obviamente el intervalo de tiempo va a ser menor. En los primeros 2 años, cada 4 meses. En el caso de los sarcomas de bajo grado, cada 6 meses. Después, a nivel del tercer año hasta el quinto año, vamos a espaciar el seguimiento y va a ser en los sarcomas de bajo grado anualmente, y en el caso de los sarcomas de alto grado, cada 6 meses. Posterior a los 5 años, el seguimiento va a ser anual, ya que se ha visto de que pueden haber recurrencias incluso después de 10 años del tumor primario, o pueden aparecer algunos tumores secundarios post-radioterapia. Es importante aquí mencionar de que el seguimiento, si es que la resección ha sido curativa, se hace del lecho quirúrgico, y el lapso se puede hacer más corto si es que clínicamente lo amerita. Si es que palpan o examinan alguna lesión nueva, obviamente no vamos a esperar los 6 meses o los 4 meses que está diciendo la guía, sino al contrario, se tiene que adelantar, pero debe de ser justificado por alguna sintomatología nueva o alguna clínica del paciente. Siguiente. En el caso de las metástasis óseas, también hay tumores que dan metástasis óseas, como vienen a ser los liposarcomas mixoides. Estos, dependiendo del tipo de protocolo, se puede incluir, si es que hay alguna sintomatología, una resonancia magnética de columna total para poder ver metástasis o de alguna zona si es que tiene sintomatología. No se hace esto de manera general a todos los pacientes. En el caso de lo que viene a ser el PET-CT y el MRI de cuerpo completo, también estos nos ayudan para buscar extensión de enfermedad cuando clínicamente vemos que el paciente está presentando algún síntoma de no respuesta, para valorar si es que hay extensión de enfermedad. O también en los casos que tienen enfermedad múltiple, que están en tratamiento de neoadyuvancia o ya no van a tener un tratamiento curativo, pero se les está dando algún tipo de tratamiento de quimioterapia y necesitamos hacer el control de múltiples lesiones. En el caso de los tumores segundo primarios en pacientes con sarcomas, ¿cuáles son los más reportados? Vienen a ser pacientes que pueden presentar después de su tratamiento leucemias mieloides a los 2 o 5 años después de su tratamiento, o también tenemos los osteosarcomas que pueden aparecer de 7 años a más en la zona donde han sido irradiados. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia magnética de cuerpo completo. Hay que tener en cuenta que una resonancia de cuerpo completo las imágenes adquiridas van a ser de diferentes segmentos y van a ser posteriormente fusionadas. Esto nos va a dar un mapa muy parecido a lo del PET-CT y nos sirve, por ejemplo, para valorar, como en este caso, en el lado derecho, vemos múltiples lesiones negritas. Esas lesiones negritas son lesiones que restringen a la difusión y nos indican que son extensión de enfermedad. Obviamente pueden haber ahí algunos falsos positivos, que son órganos que pueden restringir porque tienen una alta celularidad como base o cerebro. Entonces, eso de ahí es un método muy importante para lesiones que pueden ser multifocales, no solamente en sarcomas, también se utiliza en pacientes con mieloma, pacientes con linfoma, o para hacer seguimiento a pacientes que tienen alguna mutación genética que les predispone a tener múltiples tumores, ¿no? En el caso de la imagen que está en el lado izquierdo, vemos una zona focalizada a nivel de la rodilla, donde vemos una lesión heterogénea, ¿no? En una secuencia de DP. Normalmente el protocolo es que cuando hay enfermedad masiva se hace un control por una resonancia magnética de cuerpo completo y posteriormente se focaliza si es que hay una lesión nueva o una zona que está causando mayor molestia al paciente. Siguiente.
Entonces, es importante saber de que la parte del manejo de imágenes es muy importante para el preoperatorio, no solamente para el diagnóstico, sino también para el planeamiento, y esto va a tener un gran impacto en la parte del pronóstico. Actualmente también se utiliza para el seguimiento de la no adyuvancia y para el seguimiento postoperatorio. Tenemos que, lo que se recomienda es que se tenga un basal que puede ser, dependiendo de la clínica del paciente, a los 2 o 4 meses, si es que no tiene ninguna complicación. Esta va a servir como un estudio inicial para comparar los posteriores controles. Sin embargo, si es que hay alguna sospecha de infección, colección propio de la cirugía, eso también puede traer consigo de que necesite una resonancia magnética antes, ¿no? Pero en realidad, si es que no hay ningún problema, ninguna sospecha inmediata propia de la cirugía, debería de esperar hasta 4 meses. Normalmente a los 2 a 4 meses nosotros no buscamos que haya enfermedad macroscópica, porque normalmente no se deja ese tipo de enfermedad. En el caso, esta imagen va a servir para controlar el hecho y para posteriormente poder hacer la evaluación comparativa tanto con el preoperatorio y con el postoperatorio inmediato. En el caso de las secuencias, tenemos algunas secuencias que son con supresión grasa, ecogradiente, que nos pueden servir para ver contenido hemático. También tenemos secuencias especiales como son la espectroscopía, que si bien es más frecuentemente utilizado en cerebro, también actualmente se puede utilizar en los tumores de partes blandas. También hay un incremento de colina. Y también hay secuencias avanzadas, como viene a ser la difusión que lo utilizamos en la institución, la parte de la perfusión, que también tenemos el software que lo estamos utilizando. Bueno, actualmente ahora ya se cuenta con PET-CT en la institución, y las resonancias de cuerpo entero, que también tenemos el software para realizarlo. Siguiente. Es importante recordar de que al momento que se hace una preorden es muy importante, si es que ya se tiene el diagnóstico de anatomía patológico, colocarlo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de realizar una evaluación de imágenes, no solamente hacemos una evaluación de toda la imagen, sino también hacemos una evaluación del comportamiento de la enfermedad. Entonces, para esto va a variar dependiendo del diagnóstico. Por ejemplo, tenemos algunos sarcomas que van a darnos con mayor frecuencia adenopatías, como son los rhabdomyosarcomas, angiosarcomas, sarcomas epiteliales. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar eso, y al momento de los protocolos de adquisición se tiene que incluir zonas de drenaje linfático proximales y, dependiendo de los hallazgos, ampliar la parte del campo de visión. En el caso de los liposarcomas mixoides, también es importante tener en cuenta si es de qué componente tiene el liposarcoma, ya que estos tumores nos van a hacer metástasis óseas si es que la enfermedad regresa o avanza, y puede haber también compromiso de otras partes blandas, ¿no? Tenemos que en el componente mixoide vamos a tener falsos negativos en el PET-CT, y en estos pacientes, más que recomendarles un PET-CT dependiendo de su grado metabólico, vamos a recomendar mejor hacerles un seguimiento cuando ya hay enfermedad masiva con resonancia magnética de cuerpo completo. Es mucho más sensible. Con respecto a los mixofibrosarcomas, tenemos de que en estos pacientes sí se recomienda hacer, aparte del seguimiento con tomografía de tórax que se le hace a todos los pacientes con sarcomas, se recomienda hacerle también una evaluación abdominopélvica, ya que los mixofibrosarcomas, aparte de darte metástasis a nivel pulmonar, te puede dar metástasis a nivel de glándulas suprarrenales, pleurales. Entonces el comportamiento de la enfermedad es diferente, y los hallazgos que debemos de buscar, las zonas, también es diferente. Siguiente. Aquí tenemos algunos casos que son importantes para poder ver cómo impacta la información que es proporcionada al momento de evaluar el paciente, ¿no? Si nosotros tenemos esta imagen y solamente tenemos el dato que aparece automáticamente en el sistema, que es un varón de 44 años, pues eso es una fractura que es espiral, y tenemos áreas donde vemos una alteración de la densidad.
podría ser una metástasis o podría ser podría ser una sospecha de un tumor también primario, pero más alejadamente, ¿no? Pero, haz clic, por favor, la siguiente. Sí. Le hacen un estudio de resonancia magnética y tenemos ahora la clínica del paciente, ¿no? Se queja de dolor y esto apareció después de hacer deporte. Entonces, si es un paciente de 44 años, no debería de tener zonas osteopénicas y este componente a nivel de la resonancia magnética que está con asterisco a nivel del componente medular es un componente tumoral y justamente se correlaciona con la imagen lítica que vemos en la imagen en rayos X. Esto ya nos está indicando que hay un componente tumoral óseo y también hay un compromiso de las partes blandas con cambios inflamatorios en la parte de la musculatura adyacente. Fracturas de este tipo, dependiendo también del compromiso del paquete vascular, son una indicación para entrar a emergencia, ¿no? Entonces entran y le van a hacer una operación y le van a colocar una prótesis. Siguiente. Le han colocado su prótesis y bueno, normalmente después de la prótesis siempre le hacen un rayos X post inmediato para ver cómo está colocada la prótesis. Si no tenemos ningún dato de cuándo ha sido tomada esta radiografía, vamos a ver de que aquí se observa un incremento de las partes blandas que está identificado con la flecha blanca. Esto podría ser un hematoma, pero si es que tenemos el dato que este es un control después de unos 4 meses, esto de aquí ya no nos indicaría un hematoma, sino una recurrencia de enfermedad. Siguiente. Este paciente tenía un diagnóstico de sarcoma fibromixoide. Cuando le hacen esta placa control, vemos el incremento de las partes blandas y al ser sugestivo de recurrencia de enfermedad en el lecho adyacente a la prótesis, se le hace una radiografía de tórax y aquí vemos las múltiples metástasis masivas a nivel de los campos pulmonares con implantes a nivel de la pleura. Siguiente. Aquí tenemos otro caso, una paciente mujer de 51 años que tiene cáncer, bueno, ha tenido diagnóstico de cáncer de mama, ha sido tratado hace 11 años, ¿no? Y llega para su control y lo que se evidencia, vamos a ver en la parte de las imágenes, que hay una, a nivel del esternón se observa una lesión esclerosa. A nivel de la mama izquierda hay un flap graso. Vemos unos clips a nivel de la región axilar. Y esta paciente tenemos que ha recibido radioterapia, ¿no? Con esa lesión nueva a nivel de la zona donde ha recibido radioterapia, esto ya nos hace pensar de que si tenemos el dato de que ha tenido un cáncer y que ha recibido radioterapia, que esto es un segundo primario. A esta paciente la operaron, le hicieron resección del esternón, también de costillas, y viene un año después. Al año, a nivel del lecho quirúrgico le hacen un PET y vemos que hay zonas de alta metabolismo a nivel del lecho. Siguiente. Y en el siguiente, 2 años después, vemos que hay mayor componente de partes blandas y que la lesión ahora tiene un componente intratorácico extrapulmonar con compromiso del mediastino anterior, ¿no? Vemos que están comprometidas cadenas mamarias. Y bueno, por ahí también hay unos focos que nos indican metástasis pulmonar. Siguiente. Tenemos aquí otro caso de una mujer de 85 años que también fue operada hace 10 años. Y abajo tenemos la imagen de un paciente de 41 años operado hace 3 años. Las imágenes son un poco diferentes, son heterogéneas, hay mayor componente quístico en la imagen inferior. Vemos que en la imagen superior tiene Doppler tanto periférico como central. Eso nos hace sospechar de que hay enfermedad, también hay efecto de masa. Otro clic, por favor. Y vamos a ver que los dos pacientes tenían diagnóstico de una misma, o sea, son pacientes diferentes, pero los dos tienen sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado, ¿no? Vemos que a pesar de que tienen el mismo diagnóstico, las imágenes son diferentes, ¿no? Si bien hay componente sólido, vemos que en la imagen inferior hay mayor componente necrótico. Ahí tenemos una imagen de una biopsia guiada por ecografía. Siguiente. Ahora tenemos estas imágenes en las cuales
tenemos la imagen superior en la derecha y una imagen inferior, que son bastante parecidas, tienen tabiques, tienen zonas que son quísticas, y el detalle es tumor, no es tumor. ¿Cómo saber eso, no? Entonces, normalmente aquí lo que les quiero mostrar es de que hay imágenes que van a ser muy similares dentro de los mismos pacientes, que pueden ser tumorales, pueden ser colecciones crónicas. Cuando son colecciones crónicas, se pueden formar tabiques, pueden haber calcificaciones. Si bien es cierto que nos ayuda la parte de la ecografía, nos da una ayuda para ver la parte del Doppler, también depende de la técnica quirúrgica, y a veces cuando las lesiones son bastante amplias o profundas, a veces es bastante complicado llegar a abarcar toda la evaluación de la lesión. Entonces, haz clic, por favor. Aquí vemos que en la parte superior las dos imágenes son colecciones crónicas, no hay recurrencia, a diferencia de la imagen inferior, que es una recurrencia de tumor con zona necrótica. Por lo tanto, el antecedente del diagnóstico del paciente y la clínica, si es que esto ha aumentado, se ha mantenido estacionario o no, el tipo también de tumor es importante. Un tumor de bajo grado, podemos encontrar un crecimiento bastante lento, muy similar a una colección crónica, pero va a haber un aumento evolutivo y se tiene que hacer un seguimiento y comparación con exámenes mucho más anteriores, 1 o 2 años anteriores. Siguiente. Este es un caso de una paciente de 62 años en la cual llega y tenemos el dato que ha recibido quimioterapia y radioterapia. Y bueno, le hacen una primera adquisición y vemos esta imagen, ¿no? Aquí la adquisición, regresa por favor la anterior. Esta adquisición es con un filoview pequeño. Significa que el campo de visión determinado por el tecnólogo, que es el que va a determinar qué zona está evaluando, él va a decidir el tamaño. Aquí realmente cuesta bastante determinar dónde está la recurrencia de enfermedad. Siguiente. Cuando se amplía la parte del campo, podemos ver que hay un artefacto en la zona del lecho quirúrgico con la flecha blanca, y a nivel de la flecha negra vemos esa imagen nodular con un color un poco gris más claro. Es una imagen en secuencia T2, donde estamos viendo una alta señal ligeramente de la recurrencia, ¿no? Hay un efecto expansivo ligeramente redondeado, que es una de las características de las recurrencias, que normalmente hay efecto de masa. Siguiente. Esto es un control en los 11 meses postoperatorios. Siguiente. Aquí vemos cuando comparamos la lesión primaria, esta es una imagen en T1 en axial, y vemos todo el sitio que realmente abarcaba el hecho quirúrgico, ¿no? Y estamos viendo la parte de la comparación, que es muy importante saber hasta dónde ha abarcado, hasta dónde han hecho la disección. Siguiente. También es importante ver que si bien en este paciente le sacaron todo el tumor y no tuvieron márgenes, estaba reportado como márgenes libres, este paciente en el momento de su diámetro, cuando se hizo la medición prequirúrgica, en el diámetro mayor medía 13 centímetros. Como les mencioné, pacientes que tienen en el prequirúrgico de diámetro mayor más de 10 centímetros tienen una tasa de recurrencia bastante amplia, así también como de metástasis. Siguiente. Siguiente. Tenemos otro caso de una paciente de 12 años, un niño, y vamos a ver que en este paciente se le hizo una resección de un tumor de la pared anterior del hemitórax izquierdo, y vemos un tejido de baja señal adyacente a los músculos pectorales. En la imagen T1 contrastada con saturación grasa, que es una secuencia muy buena para ver qué zonas realzan, vemos un realce que es un poco lineal fusiforme, sin mayor efecto de masa, ¿no? Entonces eso también es algo que nos ayuda a ver. Este comportamiento normalmente lo vemos en tejido cicatricial. Siguiente. Muy bien, siguiente. Su diagnóstico fue sarcoma alveolar. En el siguiente caso tenemos una mujer de 26 años en el cual
se le hizo un control un año después y vemos edema a nivel del tejido celular subcutáneo en la región anterior y lateral. También hay un compromiso adyacente a la fascia superficial, alteración de la señal en los asteriscos, mejor evidenciada en la secuencia DP, que es la imagen que está inferior hacia la derecha de ustedes. Y estas imágenes en asterisco lo que nos están mostrando es que hay inflamación, alta señal a nivel del músculo. El músculo, cuando hay un corte a nivel de los nervios, va a tener cambios inflamatorios y también hay una denervación a nivel nerviosa y esto también va a traer consigo consecuencias a nivel de los músculos. Los músculos van a presentar diferentes fases al momento de los controles, ¿no? Si es que hay un compromiso nervioso, va a haber una fase inicial que va a ser inflamatoria con efecto de masa, se habla de una fase de pseudotumor, que es importante también conocerlo porque a veces se puede confundir con lo que viene a ser recurrencia de enfermedad. En la imagen en T1 al costado vemos que ese efecto de masa ha disminuido y estamos frente ya a una fase atrófica, ¿no? Todavía no hay una gran cantidad de infiltración grasa, la cual se ve en fases más avanzadas. Siguiente. Diagnóstico de este paciente tenía su sarcoma pleomórfico, ¿no? Se le hace un control de seguimiento y acá vemos ya que el volumen a nivel de la musculatura ha disminuido a nivel de los músculos vastos. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos una imagen de una paciente mujer de 36 años en el cual vemos la imagen preoperatoria, una extensa lesión heterogénea con captación periférica, áreas necróticas, ubicada a nivel de la región medial de la pierna proximal. Nos llega al control y vemos una imagen de este tipo, ¿no? Entonces, el detalle es porque lo mandan a sacarse control porque están palpando una lesión tumoral a nivel. A esta paciente lo había realizado muscular y ese se va a tener un comportamiento dependiendo si es que hay rechazo o aceptación del injerto. En primeras fases va a haber cambios inflamatorios y también puede haber el efecto de pseudomasa con altas señales en secuencias TIR-T2 y posteriormente, dependiendo si es que hay aceptación o no, vamos a ver que va a comenzar a tener una configuración bastante parecida a la del músculo, ¿no? Entonces esos datos, cuando se hacen resecciones que son locales, preservativas y se hacen algunas técnicas con injertos, es importante también ese dato porque también a veces cuando estas imágenes las puede ver un radiólogo que no tiene mucha experiencia en la parte de músculo esquelético, puede dar información equívoca como recurrencia de enfermedad, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí tenemos la parte de los protocolos de músculo esquelético. Está dividido en la institución, igual como está dividido internacionalmente, como básicos, avanzados. La parte básico tenemos como protocolos oncológicos y traumatológicos. Si bien nuestra mayor demanda son oncológicos, esto no significa que tengamos pacientes que vienen porque tienen algún dolor y no resulta ser metástasis, sino tienen algún problema del manguito de rotadores o hay una neuritis a nivel de los plexos crurales o braquiales, ¿no? Entonces tenemos esa diferenciación. Dentro de la parte de los protocolos oncológicos se ha dividido si es que son tumores de origen óseo o son tumores de las partes blandas. Esto es bastante similar a si ustedes tienen un paciente con una patología, un tipo de cáncer y tienen múltiples fármacos de quimioterapia. Obviamente, dependiendo si es que están en primera, segunda fase, ustedes van a escoger cuáles son los mejores medicamentos que les van a entregar para su primera o su segunda fase de línea de tratamiento. En el caso de imágenes es igual, nosotros tenemos un pool de secuencias de planos que tienen que ser adecuadas al tipo de patología. Y como les había mencionado, dependiendo del tipo de diagnóstico, hay algunos planos o secuencias que se deben a veces de adicionar al protocolo básico. Y esto es importante. Por eso que cuando se arman los protocolos, se arman
normalmente por el departamento de radiología en base a la parte de patologías frecuentes, pero siempre es importante la comunicación entre lo que viene a ser la parte de imágenes con la parte de los otros departamentos para saber qué es lo que ustedes están buscando, si qué cosas necesitan para su planeamiento quirúrgico, para el seguimiento y poder buscar algo que realmente les ayude a ustedes y que cumpla con los requisitos de nosotros, ¿no? Para eso, también en la parte de músculo esquelético, la parte de solicitud de imágenes se hace por zonas, ¿no? Si es que tiene resonancia magnética de rodilla, parte de hombro, y así sucesivamente. Parte del cuerpo entero, si bien actualmente no tenemos dentro del petitorio como tal, sí tenemos la parte de información clínica, ¿no? Entonces, la parte del petitorio se está trabajando en una actualización, lastimosamente esto por la parte administrativa y de gestión lleva tiempo, pero lo ideal es de que la parte de la consigna de información clínica esté allí presente para saber que ese paciente va a necesitar un protocolo adicional. Y también es importante la comunicación con los radiólogos que estén de turno, ya que estos tienen que tener un agendamiento especial. También varía si es que es un paciente que colabora o es un paciente que se mueve al momento que se le hace la resonancia magnética. Un paciente que se mueve, ese estudio no va a salir bien. Entonces hay que definir si es que se mueve porque le duele mucho. En ese caso se le da tratamiento para el dolor o el paciente tiene claustrofobia. En el caso del paciente tenga claustrofobia, es necesario en ese caso que lo ceden y ahí ya entra a fallar la parte de anestesia. Entonces, ese punto es importante que cuando ustedes evalúen al paciente también le pregunten, porque tenemos un gran problema de muchos pacientes que llegan al resonador, estamos comenzando el estudio y el examen no sirve y se tiene que cancelar el estudio, ¿no? Eso es un tiempo perdido también para la parte de lo que viene a ser producción de exámenes, adquisiciones. En el caso de lo que vienen a ser técnicas avanzadas, tenemos diferentes técnicas, como viene a ser la difusión, que nos sirve para ver la celularidad, ¿no? Normalmente en sarcomas que son de alto grado vemos restricción a la difusión, pero tenemos un grupo que nos puede dar unos falsos negativos, como vienen a ser los sarcomas mixoides, ¿no? También tenemos las secuencias de perfusión que actualmente contamos en la institución y nos sirve para valorar vascularidad. También en este punto, si bien lo tenemos en la institución, hay que recordar que para que se haga este postproceso es necesario que tengan una preorden. Actualmente no existe un ítem como tal de perfusión, así que estamos utilizando la indicación de angioresonancia de miembros inferiores para los pacientes que vienen con sarcomas. En el caso de otras técnicas que también contamos y que son adicionales dependiendo del tipo de patología, que son las Chemical Chief, que son para ver, por ejemplo, extensión de enfermedad, si es que hay infiltración medular versus reconversión, o también nos sirve para los casos de linfomas, mielomas, o algunas fracturas por compresión versus patológicas. Esos son protocolos o secuencias adicionales dependiendo de la patología específica que adicionamos. En el caso de la espectroscopía, actualmente contamos con este software más enfocado a la parte de neuro, pero estamos haciendo todo lo posible para poder incorporarlas en algunas indicaciones específicas en músculo esquelético, así también como el empleo de la astografía, ¿no? Siguiente. Aquí les presento un protocolo, cómo se adquiere la resonancia magnética de cuerpo entero y vamos a ver que hay diferentes secciones, ¿no? 5 secciones que son adquiridas, posteriormente van a ingresar a la estación del resonador después que han sido adquiridas y se van a fusionar y nos van a dar estas imágenes en coronal, ¿no? Estas imágenes nos sirven para dar una revisión panorámica del cuerpo. Normalmente los utilizamos en secuencias T1, T2, STIR y también difusión, ¿no? Normalmente hacemos para un scan generalizado. La ventaja de estas secuencias también es en los pacientes pediátricos que no va a haber irradiación con respecto al PET-CT, ¿no? Desventaja que en algunas que a veces el tiempo de adquisición puede ser un poco largo, entonces en el caso de los niños tienen que estar sedados por unos periodos de tiempo un poco prolongados, ¿no? Siguiente.
Aquí les he puesto diferentes protocolos de cuerpo entero de diferentes instituciones y van a poder ver que el tiempo varía de acuerdo a cada institución. Con esto lo que les quiero decir es de que el protocolo de cuerpo entero no es estándar para todos los hospitales, no. Incluso en un mismo hospital, un cuerpo entero puede variar para un paciente que es de linfoma o para un paciente, por ejemplo, que tiene neurofibromatosis o linfraumeni. ¿Por qué? Porque hay algunas mutaciones en las cuales nosotros hacemos control general para ver si hay una nueva lesión desde cuello hacia la parte de extremidades y necesitamos que la parte del cerebro sí tenga un protocolo específico de cerebro, ya que tenemos que hacer un diagnóstico más fino porque lo que se ha encontrado es de que las lesiones a nivel del sistema nervioso son más frecuentes. Entonces, en esos pacientes ya no incluimos cerebro, sino es desde cuello hasta abajo. Eso, por ejemplo, es un protocolo que tenemos con la parte de genética y los protocolos de cuerpo entero, en conclusión, se deben de trabajar de acuerdo al tipo de patología. Por eso es importante saber si es que es un sarcoma con alguna mutación genética, con algún síndrome, o es un sarcoma que ha aparecido pero no tiene alguna mutación, porque el tipo de protocolo varía. Y lo que se debe de migrar en una institución de alta especialización es tener a protocolos por enfermedad. Eso es lo que se tiene en otras instituciones. Ejemplo, les puedo poner, por ejemplo, una resonancia magnética de cerebro. Es diferente el protocolo que es para un cerebro tumoral que para uno de epilepsia. El tipo de planos, de cortes es diferente. Igualmente para tumores que, por ejemplo, son de pares craneales. El tipo de reconstrucción que se hace es diferente, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es protocolos que son específicos dependiendo del tipo de contexto del paciente. Y también esto nos varía el tiempo. Siguiente. Aquí les pongo el problema que tenemos actualmente con la parte de los preórdenes que nos llegan al departamento. Tenemos varias preórdenes que nos envían un promedio casi de 10 a 12 órdenes por paciente, en el cual nos piden que le hagamos una resonancia magnética de todo el cuerpo, pero por segmento. Es muy diferente hacer un cuerpo entero que nos puede demorar 45 minutos a 1 hora, dependiendo de qué protocolo uno escoja, a un protocolo por segmentos de todo el cuerpo. Ahí pueden ver el tiempo, ¿no? Entonces, es totalmente diferente el impacto que tiene a nivel de tiempo de uso del resonador. Y al final de cuentas, estos estudios, normalmente de cuerpo entero o de múltiples segmentos en estos pacientes, se reflejan en el caso inicial que vimos, ¿no? Un paciente que tiene citas para 2 estudios, 10 estudios, y lastimosamente son pacientes que tienen enfermedad metastásica múltiple, ¿no? No está mal que sean tratados adecuadamente, pero deben de ser tratados en un contexto clínico que realmente a ellos les ayude, porque la imagen por segmentos no le va a dar no le va a causar un cambio en la conducta terapéutica. Lastimosamente son enfermedades muchas veces que ya están avanzadas, metastásicas, y que hacerle una resonancia magnética de cada segmento no le va a beneficiar absolutamente en nada. Incluso en estos pacientes que hay que sedarlos por mucho tiempo, se incrementa el riesgo de aspiraciones o complicaciones por anestesia cuando estos pacientes son pediátricos. Entonces es un punto que tienen que tener en cuenta. Siguiente. Aquí les he puesto acá algunos ejemplos. Este me parece que sí, es un linfoma en el cual vemos los puntos, las zonas con infiltración, ¿no? Ósea, ¿no? A nivel de la parte de la columna vertebral, cabeza de los húmeros, así también a nivel de ambos fémur, la parte distal del fémur del lado izquierdo y la tibia, ¿no? Todos los puntitos negros son las zonas que están tomadas. Siguiente. Ahora aquí les pongo la parte de la experiencia que tenemos en el instituto, en la parte de postprocesos. Aquí estamos viendo imágenes morfológicas en la parte superior derecha, en axial en T1, T2, tenemos una difusión, un plano sagital en la parte inferior del lado derecho, en la parte media con colores, estamos viendo focos de perfusión que nos están indicando las imágenes rojas amarillas, que hay zonas que están con incremento de la angiogénesis. Siguiente.
Aquí está la imagen axial en bruto de la parte de la perfusión y vemos esa imagen nodular, ¿no? En un paciente que ha sido operado por un sarcoma pleomórfico en otra institución y bueno, no contamos con la imagen preoperatoria de la otra institución. Y aparece esa imagen, ¿no? Al momento que se realizó la imagen del postproceso, confirmamos de que sí, era una imagen de recurrencia de enfermedad. Siguiente. Aquí tenemos otra lesión en la cual también estamos viendo las imágenes morfológicas en la parte superior, en T1, T2. En la parte inferior tenemos los mapas que nos están indicando si es que hay bastante vascularidad. Esta lesión tiene una característica que tiene áreas centrales de baja señal negritas. En T1 y en T2 en los planes axiales se ven bien. Y si es que vemos el T2 que está en la parte superior lateral del lado izquierdo para ustedes, vamos a ver unas áreas que son dentro de la lesión un poco más blancas, ¿no? Eso nos está indicando de que esas zonas, en este contexto, podría estar dentro de un tumor desmoide o de tipo fibroso con áreas proliferativas, ¿no? Entonces también nos sirve para planear la parte de la biopsia, si es que se va para realizarla tanto de la zona que está estacionaria como la parte que está proliferativa. Siguiente. Aquí también vemos la parte del postproceso de las imágenes de ADC, en las cuales utilizamos actualmente los mapas de color para ver si es que hay una restricción y nos dan una visión más rápida y también actualmente se utilizan los valoración cuantitativa, ya que esta es menos variable interobservador, ¿no? Siguiente. Aquí también tenemos otra imagen de otro proceso. Igual estamos viendo una lesión en el aspecto medial de la parte de la pierna. Siguiente. Aquí tenemos una imagen de una paciente de 63 años que con 6 meses de enfermedad según historia clínica y viene con esta lesión, ¿no? Entonces el punto es saber si es que esto de aquí es un sarcoma o qué tipo de lesión es, ¿no? Se le hace la parte morfológica, se le hace también el estudio de difusión, vemos una restricción en la parte del mapa DC, que es un postproceso de la difusión que está en la parte central inferior y donde vemos que tiene alta señal, lo que nos indica restricción. Siguiente. Se le hace el postproceso para tener el control cuantitativo y podemos acá ver en el mapa DC que se encuentra en el lado derecho de ustedes una imagen con color azul que nos indica que está restringiendo, son valores bajos y normalmente vemos en tumores de alta celularidad en el contexto de sarcomas de muy alto grado o en pacientes con linfoma, ¿no? Normalmente en los sarcomas de alto grado, aparte de tener una restricción, se ve un gran grado de captación y de incremento de la perfusión. Siguiente. Vemos de que sí hay un incremento de la parte de la perfusión, pero este de aquí es más al periférico, ¿no? Normalmente en el sarcoma vemos que es más intenso. Siguiente. Este paciente no era un sarcoma, sino era un tumor, un linfoma. Siguiente. Aquí tenemos otra imagen de un paciente de 45 años, en el cual al momento de hacerle el planeamiento prequirúrgico en la institución, este es del INEM, se hace una medición y vemos que el diámetro anteroposterior es de 12.3. Tenemos la imagen en pulmón en la cual no se evidencian nódulos. Siguiente. Cuando hacemos la medición en el plano coronal, vemos que ya no mide 12.3 de diámetro, sino 16.7. Para pronóstico nos sirve el diámetro mayor, puede ser en cualquier plano, no necesariamente el axial. En el plano que esté más grande, ese es el plano que se consigna el mayor diámetro. Este paciente, desde el punto de vista de localización por el tamaño, así no tenga actual en este prequirúrgico metástasis pulmonar, tiene ya factores de mal pronóstico como les había mencionado. Siguiente. Aquí tenemos las imágenes. Esta es la imagen control
en el cual estamos viendo la resección y se ven unas imágenes en el lecho quirúrgico cálcicas que no deberían estar. Este paciente ha tenido un diagnóstico de osteosarcoma. El osteosarcoma te puede dar recurrencia dependiendo de la localización en el lecho o también en la parte pulmonar. En la ventana pulmonar inferior, adyacente a la pleura en el hemitórax del lado izquierdo, se evidencian nódulos y también algunos de esos nódulos con calcificaciones. Esto es metástasis pulmonar con recurrencia en el lecho. Siguiente. Aquí tenemos la anatomía patológica y ya ustedes ahí pueden ver de que los bordes estaban libres, ¿no? Pero este paciente, su evolución lastimosamente no es favorable. Siguiente. ¿Qué es importante resaltar con este paciente? Es de que este paciente tuvo una teleconsulta el 23 del 11 del 2020, en el cual ya se reportaba progresión por las imágenes de tomografía. Sin embargo, le han seguido pidiendo resoangio pendiente de la zona del hombro. Este paciente tiene enfermedad a distancia y múltiple. En el 18 de diciembre se le ha iniciado quimioterapia, ya tienen los datos de la metástasis y actualmente se le ha hecho la resonancia magnética, que realmente no aporta mayor información porque ya es evidente y masivo la enfermedad que tiene, y actualmente tiene otra tomografía de tórax y abdomen pélvico para el 12. Bueno, en este caso, esta tomografía estaba pendiente de que se realice el paciente. Pero en realidad en este paciente, cuando ya se tenía progresión de enfermedad desde noviembre por tomografía, realmente que se le haga una resonancia magnética adicional del lecho no cambia la conducta del paciente. Lastimosamente este paciente ya hizo recurrencia con metástasis. No le va a ayudar. Ese estudio ha sido mal empleado. Podría haber ayudado a otro paciente. Siguiente. Tenemos aquí otro caso de la institución de una paciente mujer operada en otra institución de 18 años, ¿no? En esta paciente tenemos la tomografía que se le realizó al llegar a la institución. Vemos una adenopatía paratraqueal en el lado derecho. También vemos unas imágenes nodulares en el tejido celular subcutáneo. Y a nivel del lecho quirúrgico, a nivel del muslo, se observa una lesión lobulada que está en el lecho con efecto de masa. Esto por imágenes es recurrencia de enfermedad a nivel del lecho categórico, ¿no? Entonces, aquí es importante ver este caso, ya que durante este transcurso de este paciente hay la sugerencia de que se le haga una ecografía para confirmar el estudio. Realmente no es necesario hacer una ecografía para confirmar este hallazgo porque tiene las características de recurrencia por imagen. Segundo, si es lo más adecuado para valorar la extensión del compromiso por el tipo de resolución de los estudios en los pacientes que tienen tumores de partes blandas. La parte del lecho debe ser evaluada por resonancia magnética, como ya les he comentado. Siguiente. Ahora, en la resonancia magnética vemos la lesión, se ve que está bastante vascular, que tiene áreas que están restringiendo la difusión, nos indica celularidad. En la imagen sagital que está inferior a la derecha vemos la lesión y también unas imágenes nodulares que están en la parte del tejido celular subcutáneo, y en la parte, no he puesto las otras imágenes, pero también tiene algunas intracompartimentales, ¿no? Entonces, este caso lo he puesto porque en realidad varía bastante la interpretación. Si este paciente llegó primero con un diagnóstico presuntivo de un fusorosarcoma de alto grado, en ese contexto, no sabiendo por dónde lo han operado y dónde le han hecho las biopsias, y al encontrar imágenes nodulares intracompartimentales en el tejido celular subcutáneo y arriba también una lesión paratraqueal, una de las conclusiones válidas en ese contexto, teniendo esa información, es de que sean implantes. Pero si es que uno comienza a revisar este caso, va a darse cuenta de que hay múltiples lesiones subcutáneas, hay un tumor de la vaina nerviosa. Entonces, y hay imágenes que también podrían ser compatibles con neurofibromas. Entonces, el contexto de este paciente ya varía. Probablemente tenga una neurofibromatosis, pero en el seguimiento de este paciente no tenemos una valoración por la parte de genética.
Entonces, es importante también hacer un adecuado empleo, ¿no? La parte del diagnóstico no solamente de imágenes, sino también utilizar las otras herramientas, como viene a ser la parte de genética y hacer una adecuada indagación clínica. Siguiente. Y bueno, actualmente este paciente tiene citas pendientes. Le van a hacer un seguimiento por una ecografía abdominopélvica y una radiografía de tórax. Con lo que ya he comentado, entenderán de que estos estudios no le van a ayudar mucho, porque la parte de las lesiones que tiene a nivel de tejido celular subcutáneo no las vas a ver en una ecografía abdominopélvica porque utilizas un transductor para ver órganos intracompartimentales. En el mejor de los casos, tendrías que hacer una ecografía de partes blandas. Como tiene lesiones en toda la pared, tanto abdominal como torácica, tendríamos que dedicarnos más de media hora a medir todas las lesiones. Entonces, no es un método adecuado para este paciente. La radiografía de tórax, lo mismo. Ya les expliqué que para la parte, si es que están viendo metástasis, no le va a ayudar. Siguiente. Y bueno, regresa por favor la anterior. Y tampoco figura la cita con genética. Y bueno, tampoco encontré en el sistema una cita, una interconsulta inmediata con medicina. Siguiente. Bueno, la conclusión de la charla, más que todo, es darnos cuenta de que tenemos limitantes. Hay un poco de dificultad en la comunicación de los departamentos y es algo que debemos de seguir mejorando. Es muy importante continuar con las charlas multidisciplinarias, interdepartamentos, ya que cada departamento aporta bastante en el manejo del paciente. La diferencia que tenemos nosotros, una institución especialista en enfermedades neoplásicas versus a otros hospitales grandes que son generales, es de que nuestro manejo tiene que ser mejor, óptimo, basado en evidencia, ¿no? Entonces es importante estar al día y crear protocolos que realmente ayuden al paciente y que también sean usados adecuadamente, ¿no? Porque ya les he mostrado con casos institucionales de la problemática que se tiene. Lastimosamente, en una institución, para que vaya y llegue a tener un rango top, todos los departamentos tienen que avanzar a la mano. Obviamente sabemos que hay equipos muy avanzados en la parte de técnicas quirúrgicas, así también como algunos protocolos de quimioterapia, pero es importante ir de la mano con las otras áreas como son diagnóstico, tanto de genética, imágenes, ¿no? Y la parte de patología, muy fundamental. Y bueno, invitarlos que si es que tienen alguna duda en la parte del agendamiento de las preórdenes, estamos allí para poder orientarlos si es que necesitan alguna ayuda. Es importante hacer un uso racional de lo que tenemos y también saber lo que tenemos para poder utilizarlo en bien de los pacientes, ¿no? La parte del seguimiento es complejo y si bien ahora he hecho más hincapié en la parte que nos concierne a los médicos, la parte de adquisición de las imágenes que está en relación y depende mucho de los tecnólogos es vital, porque ellos son los que van a adquirir la parte de las imágenes que el radiólogo va a interpretar y que les va a servir a ustedes para la parte del tratamiento, ¿no? Ya sea quirúrgico o médico, neoadyuvante, así también como al área de radioterapia. Entonces, solamente recordarles que es muy importante la parte de la información clínica. Si tienen ya el diagnóstico, pónganlo porque tenemos un gran problema con la sincronización con lo que dice ahí el CIE y con lo que realmente tiene el paciente. Muchos pacientes ingresan por un diagnóstico de tiroides y resulta que tienen un NM de mama. Entonces realmente es bastante complejo revisar una imagen sin la información clínica y no en todos los casos se puede entrar a la historia clínica por una demanda de tiempo. La cantidad de estudios que se tiene, como en todas las áreas, es bastante demandante y esto de aquí nos ayuda a agilizar también y hacer una mejor evaluación de las imágenes. En el caso, si es que tienen por ejemplo, si es que tienen algún problema a nivel de lo que viene a ser la cirugía, si hay un componente quístico, rompen la cápsula y ha habido esparcimiento de células, esa información debe de llegar a la parte del radiólogo porque
En el caso, por ejemplo, de los sarcomas mixoides, estos pueden hacer implantes adyacentes a la fascia sin mayor efecto de masa y se puede ver como una colección crónica. Entonces, ese tipo de información es muy importante para saber lo que estamos buscando. Si no, lastimosamente la enfermedad va a ser diagnosticada cuando ya esté avanzada. En el caso de las imágenes prequirúrgicas, también sabemos de que vienen muchos pacientes de afuera. Es importante de que estas imágenes estén ingresadas en el sistema, que sean cargadas y que tengan de preferencia en realidad un formato DICOM, porque esto es importante para el seguimiento. Si no contamos con la imagen prequirúrgica, no sabemos hasta dónde ha ido la lesión, cómo han sido los cambios postquirúrgicos, no sabemos dónde buscar la parte de la recurrencia y muchas veces la recurrencia comienza con cosas muy sutiles. Entonces, lo ideal es de que las imágenes nos ayuden para poder detectar recurrencias tempranas y que impacten, ¿no?, en el pronóstico del paciente. Y lo que se debe de buscar es que tengamos datos reales, con diagnósticos reales, imágenes de alta calidad también, para que nos permitan hacer técnicas y protocolos que puedan ser generalizables, no solamente para nuestra institución, sino también para nuestras otras instituciones vecinas, como son los IRENES, y que ayuden para diagnósticos precisos, ¿no? Y que haya una integración en el flujo de trabajo. Siguiente. Bueno, aquí hay algo de la bibliografía que he utilizado. La mayoría está basado en lo que viene a ser el Colegio Americano de Radiología, en Radiographics. También tenemos en RESNA, que viene a ser la Sociedad Norteamericana, y la Europea, ¿no? Diferentes cursos, técnicas que ayudan a optimización de imágenes, y esto de aquí es lo más resaltante que les he puesto, ¿no? Y bueno, creo que me he extendido más del tiempo, tenía algo de información extra, pero lo coordinaré para otra charla. Gracias. Si tienen alguna duda. Bueno, creo que no hay ninguna consulta. Igual, si es que aparece alguna interrogante, estamos en Radiología dispuestos a poder conversar y a mejorar. Gracias por su atención. Hasta luego.